Buenas noches, continuando con el grupo de exposiciones, hoy vamos a hablar del taller de los campos conceptuales referidos a lo que es la ecuación de primer grado. Esta teoría de los campos conceptuales aplicados por el francés Gerard Bernoulli está aplicado básicamente a todos los conceptos que tienen que ver con la parte matemática. Y en esta ocasión vamos a trabajar básicamente lo que es la ecuación de primer grado. Comenzamos. En primer lugar vamos a trabajar los conceptos que tienen que ver con lo que es ecuación de primer grado. En primer lugar voy a conceptualizar qué cosa es la ecuación. La ecuación se podría conceptualizar porque no lo vamos a definir, ya que el doctor Bernoulli justamente trata de enlazar conceptos y no necesariamente lo que viene a ser la definición. En primer lugar podemos conceptualizar la ecuación como una igualdad entre dos expresiones matemáticas en donde tiene que haber por lo menos una incógnita. En base a este concepto podemos entrar ya al segundo concepto de lo que es una ecuación de primer grado. Pero antes veamos la forma de lo que es una ecuación, ¿no? Lo que tratamos en las aulas. Tenemos que ver siempre que en toda ecuación vamos a distinguir dos cosas. Una cosa es el primer miembro de una ecuación y el segundo miembro de la ecuación. Obviamente en estos conceptos de lo que viene a ser ecuación tenemos que distinguir la parte literal que viene a ser la incógnita, y en este caso la incógnita viene a ser la letra X. Ya eso es por una cuestión de costumbre, podemos distinguir cualquiera de las 27 letras que se trabaja en el alfabeto castellano, pero por lo general se trabaja con la letra X. En base a esta conceptualización que viene a ser de la ecuación, vamos a trabajar el concepto de lo que es una ecuación de primer grado o una ecuación lineal. ¿Qué cosa es una ecuación de primer grado? Lo podemos conceptualizar como aquella ecuación donde la incógnita está elevado como máximo exponente al exponente 1, y además es aquella ecuación que tiene solamente una sola solución o solución única. Podemos distinguir la siguiente ecuación: 5 multiplicado por x menos 2 menos 2 por x menos 3 es igual a 4x más 1. Yo no voy a resolver esta ecuación, simplemente lo que quiero dar a entender es que esta expresión puede representar justamente el concepto de lo que es una ecuación de primer grado lineal. Obviamente que cuando se resuelva la misma vamos a encontrar que esta tiene una solución y que obviamente al reducirse la incógnita x está elevado como máximo exponente al exponente 1. ¿De acuerdo? Continuamos. En la siguiente diapositiva voy a referenciar lo que viene a ser la solución de una ecuación. Y hablar de la solución de una ecuación de primer grado justamente es encontrar el valor que adopta la incógnita, y no solamente que la adopta, sino que de una manera verifica esta igualdad. Podemos tomar como referencia el siguiente ejemplo. Vemos que en esta ecuación 3 multiplicado por x menos 2 es igual a x más 4. Se dice que x igual a 5 es solución de esta ecuación. ¿Por qué? Porque precisamente al reemplazar la incógnita x, en este caso por el valor de 5, se tiene que verificar la igualdad. Y en efecto, si nosotros reemplazamos la incógnita x por 5, voy a tener acá que 3 multiplicado por 5 menos 2, que vale 3, debe ser igual a la incógnita x, que estamos reemplazándolo por 5, más 4. Si veamos en este efecto, nos damos cuenta que 3 multiplicado por 3 me sale 9 en el primer miembro, y 5 sumado con 4 en el lado derecho también me está saliendo 9. ¿Eso qué quiere decir? Que x igual a 5 verifica la igualdad, y al verificar la igualdad precisamente x igual a 5 viene a ser la solución de la ecuación. Sobre la base de esta información yo también puedo adherir una situación final que viene a ser el conjunto solución de la ecuación. ¿Qué cosa es el conjunto solución de una ecuación? Es muy simple, es el conjunto que va a reunir a la solución o soluciones que adopta la ecuación. En este caso, como solamente estamos hablando de una ecuación de primer grado, este conjunto solución debe tener solamente un solo elemento. Veamos un ejemplo. Tenemos el siguiente ejemplo, que viene a ser 2 multiplicado por x menos 1 es igual a x más 6. Si yo quisiera ver un valor que adopta x en este caso, estamos notando que se verifica para un valor de x igual a 8. ¿Eso qué significa? Que si yo reemplazo el valor de x por el número 8, esto tiene que verificar la igualdad. Y en efecto, si nosotros reemplazamos 8 menos 1, me va a salir 7, multiplicado por 2 sale 14, 8 más 6 me sale 14, 14 igual a 14. Eso quiere decir que x igual a 8 es solución de esta ecuación. Por lo tanto, si yo quisiera decir cuál es el conjunto solución de la ecuación, yo podría decir que el conjunto solución tiene como único elemento al valor de 8. Recordar una información muy fundamental que se trabaja en varios textos de matemática, que cuando yo hablo del conjunto solución de una ecuación, no solamente estoy hablando de la parte final de la misma, sino que resolver toda ecuación implica necesariamente resolver una ecuación. Entonces, sobre la base de esta información,
Si ustedes se han dado cuenta, estoy trabajando varios conceptos. No las estoy definiendo porque básicamente lo que dice el doctor Gerard justamente es que la interrelación de estos conceptos hace que de alguna manera el estudiante, sobre la base de la información que se le va a dar en el aula, pueda construir sus conocimientos. Ahora, vamos a continuar en la siguiente diapositiva, y en la siguiente diapositiva voy a hablar de la importancia que tiene que ver en la ecuación de primer grado. Yo personalmente, lo que la importancia de la ecuación de primer grado está referido a dos cosas. Primero, que le da base a toda la matemática que nosotros conocemos. Llámese geometría, llámese aritmética, llámese trigonometría, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el campo de la geometría yo puedo trabajar con segmentos determinados o un segmento general, y en base a estas medidas yo podría determinar la medida de un segmento incógnita que se puede trabajar en cualquier grado de primaria, bueno, no en cualquier grado, pero en parte de grado de primaria y también parte de secundaria. En la aritmética, por ejemplo, cuando trabajamos el tema de razones y proporciones, determinar, por ejemplo, un elemento determinado de una razón, también se podría aplicar lo que es la ecuación. Y lo más importante, podemos agregar distintas aplicaciones que se pueden notar en nuestra realidad. Por ejemplo, en economía, en lo que es administración, trabajar, por ejemplo, el costo, el ingreso, la utilidad de una empresa, la oferta y la demanda, que si bien es cierto, son aplicaciones de una función lineal, tienen que ver mucho con lo que viene a ser una ecuación lineal. He ahí la importancia de lo que viene a ser una ecuación de primer grado. Lo otro que también estoy trabajando son algunos contenidos que se trabajan, por ejemplo, en los libros de primaria y secundaria. Podemos notar, por ejemplo, en libros de primaria, y estoy tomando como referencia el segundo grado de primaria y el tercer grado de primaria de los textos de Corefo. Por ejemplo, en el segundo grado de primaria, vemos que no lo trabajan directamente como si fuera una ecuación, sino lo trabajan como igualdades con multiplicaciones y divisiones. Si bien es cierto, no se trabaja de manera directa la parte que tiene que ver con ecuaciones, podemos ver una transposición de lo que viene a ser la parte numérica con la parte literal, ¿no? Y no, obviamente, no estoy resolviendo una ecuación de manera directa, pero da pie a lo que se puede dar a entender como si fuera una ecuación. Esto a nivel de segundo de primaria. A nivel de tercero de primaria, también, como daba el ejemplo referido a lo que es la parte geométrica, por ejemplo, pone un ejemplito básico que dice, ¿no? Julián ha pintado un listón de madera, acá está el listón de madera, de 3 colores. Y la pregunta es, ¿cuál es la medida del color rojo? Tomando en cuenta que esta parte de morado o violeta, si es que se puede ver en la grabación, es X, esta parte de rosado es X y esta parte de verde claro es 30, me dicen que la medida de todo este listón de madera viene a ser 120 centímetros. Entonces la situación práctica es que el alumno tenga algunas ideas de cómo podría plantear una solución a esta situación problemática, ¿no? Tener referencia a lo siguiente: estas dos informaciones básicamente están relacionadas a un libro que tiene como, podría decirse, como ámbito u objetivo las instituciones particulares. No he tomado como referencia la parte del nivel estatal. Lo que sí he trabajado como parte del nivel estatal tiene que ver con los libros de secundaria, y básicamente estoy trabajando el libro de segundo año de secundaria que trabaja el Estado, y esto data del año 2016. Por ejemplo, acá me ponen una situación problemática, y la situación problemática la está solucionando acá a la derecha, y lo que quisiera que se le dé importancia es que para cada paso le está dando una, como se le puede decir, ¿no?, una justificación. Acá hablamos de la propiedad asociativa, hablamos de la propiedad conmutativa, propiedad aditiva, elemento neutro, o sea, todo aquello que se ha trabajado en la matemática superior lo está de alguna manera disgregando para que pueda llegar a la solución. Acá yo hago un hincapié: si bien es cierto, esto de alguna manera debería justificarse, porque toda ecuación y toda operación matemática tiene una justificación de por medio, hay que tener en claro a qué grado va dirigido. Y ahí viene una parte de mi crítica que ya lo hice en una exposición anterior respecto a los textos de matemática en ecuaciones, de cómo puede aprender esto el alumno tomando en cuenta estas situaciones. Por eso justamente el doctor Brunier justamente trata de hacer entender que esto de acá no se debería trabajar bajo contexto de definiciones, sino bajo trabajo de conceptos que de alguna manera permita que el alumno pueda tener un aprendizaje significativo. Muy bien, sobre la base de toda esta información también quiero hacer un hincapié, sí, y algo muy bueno que data el texto del Ministerio de Educación es lo siguiente:
que para poder resolver una ecuación hay contenidos anteriores que tienen que ver con los conceptos de polinomios, términos algebraicos, términos semejantes, adición, sustracción de números enteros, y es muy importante porque esos conceptos van a sustentar la base que va a permitir precisamente tratar de resolver las ecuaciones en varios campos numéricos, llámense los naturales, llámense los enteros, los racionales, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, sobre la base de toda esta información podemos entrar ya justamente en las situaciones problemáticas que van a venir